Hace unas noches volví a soñar con mi padre. En mi sueño, este hombre de aspecto recio, mal encarado, se encontraba junto a mí explicándome cómo funcionaba su nuevo reloj, sin tomar en consideración que no me importaba en lo más mínimo el funcionamiento de los relojes. Este es el primer párrafo de un extraordinario trabajo que se llama Educar a los topos del maestro Guillermo Fadanelli. Aquí en este espacio hemos trabajado ya también su novela espléndida, súper divertida, profunda, que se llama Lodo. Fadanelli nació el 14 de noviembre de 1963, así que anda rozando los 60 años. Nació en la Ciudad de México. ¿Qué encontramos en este primer párrafo? Están los niveles de lectura desde el asunto cultural, así eran los padres a finales del siglo pasado, y es muy probable que todavía sigan siendo así. No es una cuestión de cambios espontáneos, proviene de una tradición bastante añeja, y eso está en el nivel cultural. En el nivel psicológico están las reacciones del muchacho que recibió ese, ese trato. No es gratuito que ese muchacho no es parte de la novela, sin embargo el trabajo tiene muchísimo que ver con la biografía del maestro Fadanelli, no haya decidido no tener hijos. Es muy probable, no estoy citándolo directamente, ni mucho menos, lo he escuchado en entrevistas y ha tocado ese tema, que él, debido a a la construcción del ámbito familiar que tuvo, ha decidido no reproducir ese proceso. Él tiene una pareja, pero decidió de manera libre con su pareja no generar este concepto de la familia, no tener hijos para no repetir estos procesos por si las dudas que hubieran quedado resabios de este asunto de que al final de cuentas educo como fui yo educado. Y también tenemos el nivel 7, el nivel del viaje espiritual. Como tal, Fadanelli diría que no lo tiene en su literatura. Sin embargo, nosotros, gracias al ojo con el cual analizamos estos textos, podemos reconocer que irremediablemente no nos vamos a zafar de ahí. Así que sus trabajos, al final de cuentas, responden también a un proceso de búsqueda espiritual, de la tarea del héroe, video que también tenemos explicado en este canal. Bueno, vamos a continuar con esta novela, Educar a los topos. Hoy es jueves 6 de abril del año 2023. Seguramente me fui a 1900 por hablar también de mi juventud, de mi niñez y enfrentar a un padre con estas características. Estas novelas de un asunto reflexivo sobre infancia y adolescencias es que en la realidad que han vivido nuestros autores, los últimos que hemos leído en este canal, es de tal impacto que parecería incluso que no necesita ninguna adorno, ninguna convención literaria. Con pasar la realidad relativamente tal cual la vivieron, ahí me parece que sí, de manera muy directa, tal cual la vivieron, ya se vuelve un asunto que invita a la ficción en tanto las situaciones que uno puede decir, no sé si esto pasó, sorprendernos podríamos decir también que aquí la realidad a veces es mucho más profunda y engañosa que los asuntos de ficción. ¿Qué es educar a los topos? Debido al comportamiento sensible de este muchacho, de este adolescente, de este alter ego de Guillermo Fadanelli, un papá educado a madrazos, casi literalmente, una tradición, como ya lo decía al principio, ruda, con una virilidad bastante descompuesta en muchos sentidos, nada vulnerable, muy alejada de los sentimientos, casi sin proceso de revisión interior, francamente en muchos sentidos muy machista, exageradamente con tendencia a ese lado de la realidad, va a sufrir un cambio profundo ante esa especie de sensibilidad de la lectura, del arte, de la belleza. El papá decidirá mandarlo a una escuela militar, lo cual al papá le parece y ya lo recuerdo, sobre todo porque lo siente muy cercano a la abuela y a la mamá, y bajo el temor de que esa cercanía con la abuela y con la mamá lo puede volver maricón, entonces dice, vámonos a la escuela militar. En el orgullo, este muchacho además directamente no se podría imponer, tendría que irse de su casa y no tiene los medios para hacerlo.
Entonces no reclama, decide cuadrarse, incluso no comparte como tal las penurias espantosas que vivió en ese año con el cual se defiende y se mueve y él tiene la conciencia clara del rol que tiene que ir a jugar y desde dónde puede moverse en ese salvajismo que implica la educación relativamente militar, porque no era precisamente militar, era una escuela particular que la disciplina estaba regida por este aspecto militar, ¿no? Podríamos mencionar paramilitar o cercano a lo militar, lo cual también permite muchos abusos y muchas interpretaciones que tienen muchísimo que ver con una cultura machista básicamente. Eh, eh, y él puede ver, bueno, profundiza, él está un año en esa escuela, soporta estoicamente ante la familia, pero él sabe que está haciendo una experiencia muy traumática, muy complicada, muy desagradable y tratará de liberarla lo mejor que se pueda. Entonces se convierte, antes de que pase este espantoso suceso, si no es que es hasta un acontecimiento en su propia vida, en este primer párrafo lo que podemos notar es que ya está puesto en el inconsciente. Hace unas noches volví a soñar con mi padre. En mi sueño este hombre de aspecto recio, mal encarado, se encontraba junto a mí explicándome cómo funcionaba su nuevo reloj. No, el papá no le da el nombre, no hay una cercanía, es un hombre recio, es un gesto que está ahí puesto y aquí está de manera interesantísima la profundidad psicológica, porque el papá está explicándole el funcionamiento de un reloj. Y la frase brutal de este párrafo dice, sin tomar en consideración que no me importaba en lo más mínimo el funcionamiento de los relojes. Desde hace algunos textos, últimamente hemos estado trabajando este asunto de la infancia y de la adolescencia en nuestras más últimas 3 o 4 más recientes entregas. Y tenemos como base aquí en este canal también, por si te interesa, El cuerpo nunca miente de la doctora Alice Miller. Alice Miller dice que las personas que crecen sin recomponer su estructura infantil, su comportamiento con los hijos o con los menores muchas veces va a verse reflejado a partir de su propia estructura infantil. El papá en este caso no es capaz de mirar al hijo. Alice Miller lo explica muchísimo mejor. Evidentemente, no es capaz de mirarlo porque no quiere mirarlo, porque cualquier cosa que implique para este adulto que no ha sido sanado en su infancia, regresar y ver a la infancia, lo va a lastimar. Entonces, estos adultos lastimados lo que hacen o lo que hacemos es justamente actuar con los pequeños, con nuestros hijos de manera directa, como los niños que fuimos. Y por lo tanto, me interesa lo que a mí me interesaba de niño, sin darme el permiso de revisar qué le interesa a mi hijo. Por ponerte un ejemplo, cuando yo fui niño, mi papá, también ante mi propia sensibilidad y ante mi propia tranquilidad, el gusto por la lectura, no por algo hago este trabajo aquí en YouTube, por ejemplo, me dedico a ser actor y me dedico a dar clases de literatura. El arte es una parte fundamental en mi vida y lo ha sido durante toda mi vida, pero mi papá, frente a ese temor de amaneramientos y un montón de cosas, me obligó relativamente a jugar deportes rudos, por ejemplo, o me dio muchísimo espacio en una temprana adolescencia para portarme mal, para ser un cábula, para convertirme en hombrecito, pues en lo que él entendía como ese proceso, sin revisar si eso me interesaba. Mi papá quería que yo fuera futbolista profesional y aunque me gusta muchísimo el fútbol, en realidad no era algo que yo tuviera como una vocación, había muchos límites emocionales, ideológicos que me llegaron a detener. Sabía que tenía las cualidades, pero no era realmente lo que me apasionaba. Había muchas cosas que no cuadraban con mi propia personalidad. Y eso mi papá no lo veía, no lo quería ver, porque él sentía que en sus 3 hijos estaba proyectando, no lo sabía seguramente, sus proyecciones y sus propias frustraciones. Bueno, este padre es incapaz de ver que a su hijo no le interesa el mecanismo de los relojes, pero no le importa, porque él habla desde el niño que a él le interesa esa cosa. El papá no es capaz de mirar a su hijo como la persona que está enfrente de él, como esa persona que se está construyendo enfrente de él en este proceso de convertirse en persona, que trabajamos aquí también con el maestro Rogers,
sino que él ve su propia proyección infantil y a partir de ahí, con las presiones que seguramente ese papá sufrió, es que va a educar a los hijos y seguramente se van a cometer muchísimos errores como este, justo de por el miedo de que el hijo sea desviado en sus inclinaciones sexuales, desviado según el pensamiento del padre, lo va a mandar un año, cuando menos, por encima de la determinación y de la opinión de la mamá y de la abuela a esta escuela particular. Y educar a los topos, Fadanelli, pues, o Fadanelli, el alter ego en nuestra novela, se da cuenta que están ciegos, que este mundo es una especie de subterráneo de la realidad y que estos topos están ciegos, no son incapaces de ver. Hay una especie de animalidad ahí en la brutalidad, en la violencia, que pierde incluso sentido, no son incapaces de verlo. Por eso intentan esta escuela educar a esos topos y él pregunta, ¿y a estos maestros mal formados, a estos prefectos, a estos directores, estos directivos mal formados, a estos topos, quién los educa? Y llega a plantear un asunto bastante complicado de esta pobre gente. El asunto es que se sigue reproduciendo y que en las familias se sigue pensando que si el muchachillo no es lo suficientemente viril, existirá esta posibilidad para corregir, para ajustar, cuando el proceso en realidad es que la familia es ciega para revisar a los hijos. Brutal el planteamiento. Por supuesto, con el ojo irónico y muy divertido del maestro Fadanelli, esta novelita, digo novelita porque es muy breve el texto, pero en realidad es muy profunda y es una joya, eh, cobra muchísimo interés, está muy fácil de dejarse leer y podemos encontrar justo este espléndido y también por otro lado brutal y doloroso espejo que resulta la narración, la descripción interior y exterior de la realidad que vivió o de la cual nos está hablando el autor. El tiempo que me pesó, un peso que ningún humano podría soportar sobre sus espaldas sin antes haber acumulado una dosis suficiente de cinismo en la sangre. Eh, él ya reconocía que ya estaba preparado para soportar eso que vivió en esta escuela militarizada, porque ya traía una especie de cinismo, ya le había tocado, por así decirlo, el sargento peor. Y aquí hay un paralelismo maravillosamente doloroso, que es que, y tiene mucho sentido, porque en este contexto general, la escuela la escuela militarizada y el comportamiento del papá y desde dónde determina el papá el orden, ya también es militarizado. El papá al final de cuentas será el gran general de esa familia y así se comportará y así lo ve la familia, como el sargentísimo, como el generalísimo, con esas determinaciones brutales, absurdas, venidas desde el poder, rigurosas, disciplinarias, equivocadamente, humillantes en todos los sentidos. Entonces él dice, poder pasar y sobrevivir en esta escuela ya implicaba tener el suficiente cinismo en la sangre. Él ya sabía por dónde era, ya venía vacunado para ese proceso. No es un niño tímido ni retraído absolutamente al que intentaban despertar en la escuela militarizada. Él ya lo sabía, si bien sus armas más importantes no eran la fuerza física, eran otras, pero él ya podría reconocer que estaban cargadas de cinismo. Apenas ayer entregábamos, o antier entregábamos que ves del maestro Javier Velasco, donde también su personaje adolescente decía, ¿cuántas inocencias voy a perder? ¿Cuántas inocencias hay que perder para seguir caminando en este sendero de la resignación, de la violencia, de la invulnerabilidad, del silencio, del cinismo brutal que implica nuestra sociedad o nuestra familia o nuestra escuela? A fin de cuentas, está hablando del papá, al fin de cuentas era el juez, la voz que dictaba sentencia, el obrero que en su casa tiene casi el mismo peso que Dios. Estos padres teologistas, ¿no? Teocéntricos. El centro del hogar depende de estos padres. Requerirán, como es el mismo caso también de esta familia, una mamá débil, pero esta masculinidad que se genera como líder, otra vez desde la agresión, desde la violencia, desde creer en un mundo de lucha, desde lo perruno, desde lo animal, desde lo salvaje,
también sin duda desde lo muy solidario con los amigos, con los compadres, pero siempre en guardia de que el mundo es agresivo, de que el mundo es una cosa que viene por nosotros y nosotros tenemos que aprender a defendernos de esta vitalidad con el cuchillo entre los dientes. Y el papá como ese enorme juez dice, aquí es interesantísimo, ni siquiera lo menciona como papá, la voz que dictaba sentencia, solo lo que me retumba de sus palabras. En Paco y el monstruo jugamos con el asunto del himno nacional, dice el niño, y él con su estruendosa voz, al sonoro rugir de su voz, decía, porque culturalmente está establecido y estaba establecido de esa manera y ha seguido siendo tan complicado cuestionar esa figura paterna como esa voz brutal, deificada, de una construcción semi bélica, ¿no? Semi, como cerca del ejército, la casa al final de cuentas, el control al final de cuentas para con los hijos, viene desde un general, no desde un padre amoroso, con todas las implicaciones que podemos ir buscando a partir de esta mirada que implica abrir las páginas de este texto y irnos a ese túnel profundo de realidades que están superpuestas. Habla aquí de la mamá, conoció a su esposo desde los 17 años, cuando comenzaba a tomar silueta de rumbera. La mamá parece que había tenido un cuerpo precioso. Casarse con el hombre más feo que había conocido, según sus palabras, tenía una sola finalidad: abandonar la casa de su padrastro. Otra vez, la unión de las parejas, en el caso de los papás de nuestro personaje, la unión de las parejas no viene del amor, no viene ni siquiera del asunto del rango espiritual, no viene de una responsabilidad por crear una prole, por hacerla formar parte de una tribu, por generar la conciencia de un país, de una identidad, de una fortaleza personal que implique también una fortaleza social para un hombre, para una humanidad. Ya estoy hablando con palabras muy lejanas de las personas que deciden unir sus vidas, ¿no? Mediante el matrimonio, mediante ser pareja. No, esta mujer dice, yo soporto a este tipo que está muy feo, es el tipo más feo que conozco, pero es el que me da la posibilidad de salirme de la casa para no ver a mi padrastro, ¿no? También otra figura ahí superpuesta por parte de la mamá. Y esto hace mucho eco, porque muchas de nuestras relaciones y de las bodas y de las relaciones maritales o de pareja que yo sigo viendo en mis alumnos que van saliendo de la preparatoria tienen que ver con eso. Súper complicado de hacerlos revisar que están saliendo de ahí, que están intentando escapar de sus casas porque en sus casas está de la fregada. Eh, no lo aceptan, no es tan fácil, no me meto jamás a decirles ese proceso, pero no hay un asunto de reconocer. La figura de padre y madre están tan deificadas, están tan convertidas en dioses que somos incapaces o son incapaces de ser críticos, de decir, me siento aplastada por mi padre, me siento frustrada con respecto a la vida de mi mamá, no quiero crecer para ser como ellos. Y no es que quiera dejar la casa, porque me han dado casa y me han llevado a la escuela y me han tratado bien, entre comillas, no me han golpeado, pero quiero salir porque estoy muy enamorada. No, no es cierto, es justamente el proceso contrario. Te urge salir de ahí y a esa urgencia socialmente aceptado es mejor decir que es mejor aceptado socialmente que estoy enamorado o que estoy enamorada, porque es decir, quiero irme de esta casa solo en casos seguramente muy violentos y muy radicales. Bueno, una razón de peso para inscribirlo en una escuela militar es que está demasiado cerca de su madre, de ustedes, de la madre y de la abuela, dice el papá, me lo van a volver marica. Ya lo toqué y me parece que estos dos renglones son clarísimos a partir de ese pretexto. Un pretexto que además en la novela podemos ver dos personajes incapaces de dialogar. No son ningunos tontos, evidentemente, pero a nivel cultural, en el nivel 3 de nuestros niveles de lectura, no tienen esa capacidad, no la saben usar, no saben que existe esa herramienta del diálogo profundo, del reconocimiento de quién soy, qué quiero, qué implica tener una familia, la responsabilidad de tener un hijo. No pasa por sus mundos son
muy inmediatos, pero brutalmente inmediatos, tan básicos, que cuando un hijo se preocupa por ser artista, por la humanidad, por las situaciones religiosas, enseguida incluso es bloqueado, ¿no? A partir de una especie de normalidad mucho más funcional, si no es que francamente es tildado pues de loco, de marica, de raro, etcétera, etcétera. Por la noche, este paralelismo en la novela es muy lindo porque es muy doloroso y es muy fuerte. Por la noche está hablando de él, una vez ya puesto ya instalado en el colegio particular. Por la noche yo esparcía polvo dentro de mis botas, talco, digamos, ¿no? Y limpiaba con un líquido especial, brazo se llamaba, el chaperón de la hebilla. Y mis escudos, estas cuestiones de su saco militar, en tanto mi madre, más disciplinada que yo, y eso que la casa no era un cuartel ni era una escuela militar, en tanto que mi madre, más disciplinada que yo, porque ella no requería que se lo ordenaran, no la iban a castigar, comillas, si no hacía eso, colocaba en una silla el cinturón negro de su marido, sus mancuernillas romboides, su cartera de piel, sus corbatas estridentes, sus zapatos lustrosos como una bola de billar. Es decir, lo que él hacía para presentarse al otro día en la escuela militar y estar perfectamente limpio a partir de amenazas de que lo castigaran, en la casa sucedía. La casa es un cuartel también, donde ya está establecido y en este caso la mujer, soldado raso, tiene que preparar las cosas de este general que, que no se ve como tal, pero que así habita ese espacio, que lo vive como el generalísimo, que lo vive como la cabeza mayor. Y esto trae implicaciones, por supuesto, religiosas, filosóficas. Aquí lo hemos trabajado con el maestro Jordan Peterson en 12 reglas para la vida, porque Peterson parte de que tiene muchísimo que ver, que hay un impedimento cultural muy fuerte en el decálogo católico cristiano a partir de honrarás a tu padre y a tu madre, que vale la pena si quieres que lo revises para allá. Pero bueno, entonces estas dos situaciones espejo del muchacho haciendo sus tareas con sus deberes personales para vestirse e ir al otro día a la escuela, y la mamá que sin orden alguna, cuando menos no literalmente dada, por eso dice el autor, más disciplinada que yo, cumple con ese trabajo de arreglar a su general, de arreglar a su gran sargento. Terrible. En el laboratorio de biología abren a un bicho, déjame ver si es, no me acuerdo si es un gato o un conejo, creo que es un conejo. Y por supuesto hay un desmadre ahí, no está el profesor, y estos salvajes en ese sentido, de manera directa, se les ocurre empezar la tarea sin el profesor de por medio. Y entonces dice el autor Filorio, que es un muchacho embadurnado de sangre, el rostro perplejo de Pallavicini, el profesor, cuando a una orden de Jarcini, los descuartizadores se vieron obligados a unir los pedazos del animal sobre la mesa, a rehacer el rompecabezas y poner un poco de orden en aquel lugar donde se había perdido el control de manera absoluta. Ante la ausencia momentánea del maestro, ese salón se hace un desmadre y a esto se les ocurre abrir este conejo. Lo tomo porque es un espléndido reflejo en una acción aparentemente cotidiana que aparece en la novela del mundo interior de estos adolescentes, pero de estos adolescentes no desde el asunto de, claro, ese es el mundo interior de los adolescentes como si así estuviera determinada la vida. Los adolescentes y su comportamiento, en este caso salvaje, irresponsable, sangriento, tiene que ver porque el contexto es así. Nuestro contexto, nuestras relaciones desarmadas en términos de liderazgo, de árboles genealógicos correctos, de sanas masculinidades, sanas feminidades, como tenemos en la vida este brutal desmadre, esto que sucede en este laboratorio para estos niños de secundaria o de preparatoria es solamente un reflejo de lo que ocurre afuera. Como no queremos los adultos hacernos responsables de que ese reflejo es lo que estamos transmitiendo y que así vivimos en el mundo, en la casa lo vimos en el párrafo anterior con la mamá, entonces acusamos que es así la adolescencia y que por eso merecen ese control y por eso merecen esa represión, pero al final de cuentas es una represión de nosotros mismos, de nuestro propio mundo, y aquí se percibe de manera muy sutil el proceso del camino espiritual. No, Fadanelli no lo va a poner porque no cree en eso.
Y sin embargo nuestro análisis se puede leer, está en juego el alma del personaje, la esencia, su comunidad entre su comunión, su rango común entre lo que le pasa a él y lo que me pasó o lo que vivo yo como lector. Ese es el rango espiritual. Ahí reconozco que ese personaje está en su proceso heroico de reencontrarse, de rearmarse. Ha sido su personalidad desde niño coartada, arrancada, partida, y los pedazos han sido botados en un espantoso rompecabezas diseminado ahí entre lodo, basura, tiradero del interior de la casa. Y desde ahí tiene que ir reconstruyendo, tenemos que ir reconstruyendo este proceso. Intento concentrarme, ya que desde el entierro de mi padre no había vuelto al cementerio. No puedo poner un alto a mis ideas. El brutal ratoncito en el nivel 4, este asunto ya de la neurosis, no para. Lo hemos puesto, vive con tal presión nuestro cerebro, tan alejado de la calma, tan obsesionado con el hacer, tan obsesionado con el crecer, con el ganar, con el desarrollar, que ya no hay un momento en el que descanse, en el que se encuentre tranquilo. No puedo poner un alto a mis ideas. Tampoco logro controlar los dolores que, si bien se expresan bajo la piel del abdomen, son originados en una mente que amenaza derrumbarse. Él, desde adolescente, ya lo que afuera se llama gastritis y dolores abdominales, en realidad él sabe que son sus emociones que lo están triturando. Es ese espacio de la familia y de la escuela militar que lo está presionando, que lo va a reventar aquí, porque la realidad es contradictoria para él, porque él siente desde el interior que hay una vocación de belleza, de vulnerabilidad, de contacto, de simpatía incluso por él, de amor propio, que está reventada de manera violenta por pretextos de los más estúpidos, y que el mundo adulto, que el mundo de los maestros, es un mundo muy estúpido, es un mundo absurdo, es un mundo irracional, de hecho ridículo, fársico en el peor de los sentidos, esperpéntico, ya me atrevería a decir, y él todavía con esta capacidad que deja la adolescencia, todavía sabiendo, intentando reconocer que algo no anda bien, algo huele mal en Dinamarca, diría nuestro retardado adolescente Hamlet de William Shakespeare, lo alcanza a percibir, alcanza a saborear, pero no hay nada que hacer más que convertirse en ese topo o pagar el precio con esta implosión donde entonces la gastritis y las enfermedades provocadas desde un asunto interior donde el cerebro está siendo apachurrado literalmente, amenaza con derrumbarse. Entonces que salgan por ahí, que salgan de ahí, que desaparezcan, no desaparezcan, que se diluyan en un físico para que no acá adentro se genere el cortocircuito que nos aleje de la realidad. Cierra la experiencia y agrega Fadanelli un epílogo. Y pregunta, su epílogo es brutal porque pregunta simplemente, ¿quién educa a los topos? Si bien estos topos, estos ciegos, estos maestros estupidizados por el asunto militar, niños frustrados, niños profundamente lastimados, a ellos ¿quién los educa? ¿Con ellos quién sigue ese proceso? Durante 30 años mis alumnos justo han revisado, han manifestado de manera general esas preguntas. Profe, pues aquí está muy bien, y aquí lo vemos, y aquí lo analizamos, y esto está bastante alivianado, pero en mi casa es otra realidad, y a mis papás no hay quien los eduque, no hay donde reflexionen estos procesos, ni siquiera de manera cercana, ni siquiera los vislumbran, no están en la realidad cotidiana de las casas, y esto es brutal. ¿Quién educa a los topos? Cuando la razón se va de vacaciones, entonces la vida desnuda y agria se presenta sin invitación alguna, y los hechos adquieren un peso demasiado real. A mí me encanta Fadanelli, porque insisto, él es muy mundano, muy científico, muy concreto con su percepción del mundo. Lo es de tal manera que, esto ya es un agregado mío, que despierta lo espiritual. Debe haber algo, como él de manera personal no lo ve, no quiere verlo, etcétera, la razón privada y la que sea del maestro Fadanelli, pero en su literatura está justamente
Su manera entonces, por ejemplo, de cooperar con un mundo mejor a partir de escribir literatura, de generar belleza artística, me parece que ya es una apuesta de un algo, así le voy a llamar, de alguna entidad que pueda redimir este brutal comportamiento de los seres humanos. Cuando la razón se va de vacaciones, entonces la vida que no para, la vida biológica, la vida que podemos tocar, la vida de los procesos interiores de nosotros, de respiración, de digestión, etcétera, esa vida no se detiene, la vida desnuda, la vida sin un marco, sin un marco narrativo, sin un sentido, diríamos en otro sentido, en otro camino, así, desnuda, se presenta desnuda y agria, sin invitación alguna. ¡Pum! Ahí aparece, cuando no hay un proceso de razonamiento. Y entonces los hechos adquieren un peso demasiado real, cuando las explicaciones ya no alcanzan. Desde este punto de vista del adolescente, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Qué pasa con el silencio de mi mamá? ¿Qué pasa con esta doble moral de la cual me doy cuenta? ¿Qué pasa con esta falsedad? ¿Qué pasa con esta fiesta de Navidad absolutamente hipócrita? Porque nadie aquí es feliz, nadie quiere estar aquí. Y no solo estamos aquí, sino que cada año venimos a cumplir con este ritual vacío, con esta absurdidad brutal que atenta directamente contra mi escasa inteligencia, escasa en términos de intentar entender esta socialidad o esta sociabilidad que me rodea. Brutal. Y bueno, él reflexiona, ya desde la autoría, desde Fadanelli, dice, los personajes que viven en esta novela no han muerto del todo, ya que nadie podría acabar con semejante plaga, con esta plaga de los topos. Ellos son la vida que se retrae sobre sí, esta vida que no apuesta por un sentido, esta vida que no cree en algo, esta vida que no tiene esta logoterapia de la que habla Viktor Frankl, atrapado justamente en el máximo de los elementos militares, en el máximo de la represión que fueron los campos de concentración nazis. Desde ahí Viktor Frankl decía, bueno, pues reconozco que con toda esta brutalidad y absurdidad del mundo en la que vivo, el sentido todavía me da una esperanza de libertad. Apostaré por ella y bueno, pues termina por escribir su maravilloso libro, El hombre en busca del sentido, y por trabajar su rama psicológica, la logoterapia como tal. Eh, bueno, pero con estos topos, los personajes que viven en esta novela no han muerto del todo, ya que nadie podría acabar con semejante plaga. Ellos son la vida que se retrae sobre sí misma, te sorprende y muerde, o de menos te ensarta un apodo en la frente. Nadie se va limpio de esta brutal realidad, un símbolo indeleble y quizás también un destino. Depende cómo te vaya, depende qué tan fuerte te colaste en el mundo, te moviste en el mundo. Quizá no saliste tan mal librado y te llevaste un apodo en la frente, y qué bueno, te salvaste entonces porque posiblemente entonces ahí está puesto tu destino. Cuando reviso a los hombres y mujeres más cercanos a mi generación, y estoy hablando de las escuelas primaria, secundaria, a los cuales relativamente vuelvo a tener contacto con ellos, y los más cercanos preparatoria, ha sido difícil porque justamente veo ahí en muchos sentidos convertidos ellos en lo que no querían ser, justo en lo que más reclamaban, a donde no querían llegar, ahí están puestos. Y para algunos de ellos, ahí me incluyo, nos quedamos con las heridas y con las cicatrices y con los apodos puestos aquí en la frente, y fue a los que mejor nos fue, porque otros francamente esa infancia, esas escuelas, esa casa, les generó un destino donde me vienen a la mente dos personas, no voy a nombrarlas por supuesto, pero con vidas brutalmente complicadas, atrapados en alcoholismo, en una relación con su cuerpo espantosa, en una soledad brutal. Y yo digo, por Dios santo, la han vivido desde que éramos niños. Así los conocí, así nos encontramos en la vida, y 40, 45, 50 años no han bastado para renovarla. Entonces quizá esa, como dice, ¿quién educa a los topos? Educar a los topos de Fadanelli. Bueno, pues, ¿cómo te fue a ti?
solo traes la cicatriz puesta en la frente, la marca indeleble, o te marcó un destino, te marcó un camino. Y siempre, pues, no es su intención, pero la literatura en esta universalidad, en esta profundidad que tiene sobre lo humano, puede ser un buen elemento para generar una terapia, para alcanzar a salvarnos, para alcanzar a rescatar esta razón que de pronto hace un montón de siglos se ha ido de vacaciones de nuestro mundo. Marco Vidal, Máster Vidal, por favor, vale la pena revisar esta espléndida novela, ¿Quién educa a los topos?, del maestrazo Guillermo Fadanelli. Nos encontramos en la próxima entrega.